Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión hablaremos sobre un iPhone fabricado en México. Si tú quieres saber más detalles sobre esta noticia, quédate aquí, muy pendiente. Y comencemos con este video. Vamos a empezar a platicar un poco más de esta noticia que ha tenido gran relevancia alrededor de los medios. Lo primero que tenemos que comentar es de dónde parte esta situación. El sitio 9to5Mac trajo este reportaje, el cual basó su información en El Economista, que es un medio que se encarga mucho en la parte de finanzas, de la parte de economía, que trae mucha información relacionada a esto, y de esto basó toda la información que nos estuvo publicando. Básicamente sobre esta noticia tenemos que explicar algunos detalles y cómo surge esta idea de pensar o de tratar de analizar que el próximo iPhone se va a fabricar en México. Lo primero que tenemos que comentar es que Apple, uno de sus proveedores que se encargan de fabricar los componentes y diversos artículos de los dispositivos, como lo son los iPhone entre otros, es Foxconn y Pegatron. Estas empresas, por lo menos Foxconn es una empresa taiwanesa y Pegatron no sé específicamente de qué país, pero es una empresa asiática la cual se encarga de la producción y fabricación de, como les comento, algunos de sus elementos. Basado en esto, tenemos que comentar que estas dos empresas están buscando una oportunidad en nuevos países de poder traer su producción de los diferentes artículos a México. ¿Por qué se comenta esto? Actualmente Foxconn ya tiene 5 empresas en México, las cuales se encargan de producir principalmente televisiones, servidores, entre otros artículos electrónicos. Y lo que se comenta es que al parecer Foxconn está buscando abrir otra fábrica en México, que se espera que esta decisión se tome a finales de año, y también se espera que esta fábrica sea principalmente para producir componentes del iPhone, o sea, componentes que estén relacionados a los iPhone. Entonces es por eso por lo cual se empieza a comentar que va a ser fabricado en México. Todo esto, ¿por qué se está haciendo? Gran parte de las situaciones que están fomentando que se dé esto es la situación que tenemos actualmente de la pandemia, en la cual pues las cadenas de suministro de las empresas, que es todo el proceso que tienen que seguir, tanto de elementos para poderlos fabricar, algunos que otros componentes, se ha visto afectada por este tema, porque básicamente la gran producción de este producto estaba hecho en China, y como ustedes saben pues esta situación comenzó allá, entonces empezó a afectar algunas situaciones. También otro de los factores que ha podido cambiar o modificar esto es la guerra comercial que tiene actualmente China y Estados Unidos. ¿Por qué está afectando esto? Porque Estados Unidos está buscando principalmente tratar de que los productos que se consumen en su país estén producidos en lugares que se encuentren cerca, por lo menos en lugares que se encuentren muy cerca, que tienen grandes situaciones favorables, incluyendo el nuevo tratado que se acaba de dar. Entre otros aspectos, han buscado que todas las producciones se lleven a cabo más cerca de Estados Unidos y tratar de sacar todo eso que se estaba produciendo en China. Entonces este es otro de los factores que han obligado a las empresas, que obviamente ustedes saben que Apple es una empresa estadounidense, pero dentro de los acuerdos y tratados se busca que gran parte de las producciones no estén hechas en China, sino estén hechas en otros lugares, preferentemente que se busquen aprovechar los tratados y excepciones en cuestiones arancelarias. Entre otras cosas, se ha buscado que toda esta producción se pase a México, y es por eso por lo cual Foxconn y Pegatron han estado buscando pues invertir en México para poder tener esta producción que se tenían anteriormente en China. Inclusive, si ustedes no sabían, en India también se ha empezado a producir el iPhone, o por lo menos es algo que se ha estado buscando hacer, por lo mismo, para tratar de sacar las producciones que se tienen en China, por lo menos un porcentaje, para que se busque estar en otro lugar. Es básicamente de esto de lo que trata esta noticia. No es tal cual que Apple esté decidiendo abrir una fábrica en México, sino algunos de sus proveedores, de sus principales proveedores, buscan trasladar sus producciones a México para poder aprovechar pues todas las ventajas que se tiene, y obviamente todas las cuestiones de gobiernos también favorecen a esta situación. De todos modos, la parte más importante de este video es tú qué opinas. Ya sabes que en la parte de los comentarios está para que me digas tú qué opinas sobre esta situación, si crees que es buena idea, si crees que es mala idea, o crees que puede favorecer a una competencia o desfavorecer a estos países influenciados por algunas decisiones tomadas por otras personas. Ya sabes que en la parte de los comentarios está para que tú me lo puedas traer. Tampoco olvides suscribirte, ya sabes que te está apareciendo este botón en alguna parte de tu pantalla, y videos que te recomienda YouTube basados en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.